Muy buenas tardes, soy Arturo Fonten y les doy la bienvenida a esta conversación. Nuestra invitada esta tarde es la destacada académica Kim Spele de la Universidad de Princeton. Quienes prefieran seguir su presentación en inglés pueden hacerlo trasladándose al sitio web uai.cl. No es necesario inscribirse, es una transmisión en directo, de manera que para oír a Kim Spele en inglés, entonces, uai.cl. A días que se inaugure la primera convención constitucional democráticamente elegida de nuestra historia, conviene, creo, evocar estas palabras de Edmund Burke. Como todos sabemos, dice Burke, la maquinaria de una constitución libre no es cosa simple, sino tan intrincada y delicada como valiosa. Una constitución con poderes balanceados ha de ser siempre la cuestión crítica. Hasta ahí la cita. El presidente Eduardo Frei Montalva, en el mensaje que creó el primer tribunal constitucional de nuestra historia en 1970, afirmó que, citó, muchos de los conflictos que crean crisis entre los poderes públicos nacen de diferencias de interpretación sobre los textos constitucionales. La creación del Tribunal Constitucional nace para prever y evitar esos conflictos y confirió al tribunal, entre otras atribuciones, las de, cito, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. Fue entonces en 1970 que nació en Chile tanto el control constitucional por parte de un tribunal especial, como el hoy tan discutido control preventivo, es decir, la revisión de la constitucionalidad de proyectos de ley por parte de ese tribunal constitucional en el momento en que son proyectos de ley y no leyes ya aprobadas. El presidente Eduardo Frei Montalva mencionó al Tribunal Constitucional francés, que parece haber sido el modelo. El presidente Eduardo Frei también sostuvo que se buscaba así evitar, cito, conflictos que puedan amagar el normal desenvolvimiento de nuestro régimen democrático. El tribunal en la Constitución de 1980 y reformado el 2005. Con todo, las atribuciones principales del Tribunal Constitucional original de 1970 siguen vigentes. El tema que hoy nos reúne es, en general, ¿qué papel juegan los tribunales constitucionales en las democracias contemporáneas y por qué? ¿Son realmente necesarios o no? ¿No es mejor que esta tarea la lleve a cabo, por ejemplo, una sala de la Corte Suprema? ¿No debiera ser el propio Congreso el que decida si sus proyectos de ley, y por tanto las leyes que aprueba, son o no son constitucionales? ¿No es en el fondo antidemocrático que un grupo de jueces deje sin efecto por inconstitucional un proyecto de ley o una ley aprobada por el Parlamento? ¿No son tales decisiones inevitablemente políticas y transforman al Tribunal Constitucional en una tercera cámara política? Por otra parte, pensando a futuro, si el propio presidente, si los propios parlamentarios que promueven un proyecto de ley son los que juzgan sobre la constitucionalidad de dicho proyecto, ¿no surge un conflicto de interés? ¿No tenderán a interpretar la Constitución de modo que su proyecto sea compatible con ella? ¿Quiénes deben juzgar si una ley o un decreto contradice o no a la Constitución? Si no hay tribunal alguno dedicado a esta tarea, no puede ocurrir que los derechos que garantiza la Constitución se licúen hasta el punto de no significar casi nada. Una Constitución sin orillas sigue siendo la Constitución que aprobó la Convención Constituyente y ratificó el pueblo en un plebiscito. No puede pasar que las futuras leyes y decretos la desnaturalicen por completo.
¿Cuál ha sido la experiencia de otros países con sus tribunales constitucionales? ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? Estas son las cuestiones que la Convención Constitucional deberá analizar, conversar, discutir y sobre las que ha de tomar decisiones importantes. Es difícil una experta internacional más adecuada y prestigiosa para orientarnos en estas materias que la profesora Kim Spele. Kim Spele es profesora de Sociología y Asuntos Internacionales en la Facultad de Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton. Fue directora fundadora del programa de género de la Universidad Central Europea de Budapest. Dirigió el programa de Derecho y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton. Fue presidente de la Asociación Derecho y Sociedad. Integra actualmente el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Kim Spele tiene además un conocimiento de primera mano acerca del funcionamiento del Tribunal Constitucional de Hungría, por ejemplo. Entre sus numerosas publicaciones destaco el que quizás sea el mayor peligro de las democracias contemporáneas. Este peligro no es hoy tanto la bota militar, la dictadura a la bruta, sino algo más sofisticado y sutil, lo que Kim Spele llama el autoritarismo legal. Ha hablado también de golpes de Estado constitucionales. Kim Spele ha iluminado con extraordinaria precisión y hondura la naturaleza de este fenómeno político de nuestro tiempo. Me impresionó profundamente una conferencia suya sobre el tema en la Universidad de Hugo Portales hace unos 4 o 5 años atrás, invitada justamente por Javier Couso, que está con nosotros. Y desde entonces leo todo cuanto publica y llega a mis manos. En mi último libro, La pregunta por el régimen político, se puede reconocer fácilmente la influencia de su manera de ver este fenómeno de nuestro tiempo, el autoritarismo legal. Se trata de gobernantes que, apoyados en triunfos electorales, logran que un parlamento afín introduzca cambios legales y constitucionales que permiten fusionar todos los poderes en sus manos. Se desmonta entonces eso que Burke consideraba la cuestión crítica, una constitución con poderes balanceados. Desaparecen los pesos y contrapesos. El fenómeno se está dando en países y culturas muy diferentes. Putin en Rusia, Orbán en Hungría, Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Kaczynski en Polonia, Erdogan en Turquía. Se siguen respetando las formalidades legales y democráticas, pero ha caído en sus manos el poder del Tribunal Constitucional, de la justicia ordinaria, del Tribunal Electoral, de los medios de comunicación. A menudo utilizan plebiscitos y consultas populares, como hace Orbán, para validar sus políticas. Los opositores en esta situación tienen muy pocas posibilidades de llegar al poder. Se instalan así, entre comillas, dictadores democráticos legales, por así llamarlos. ¿Qué papel juegan o pueden jugar los tribunales constitucionales en estos casos? ¿Por qué en Hungría y en Polonia los tribunales constitucionales se enfrentaron al autoritarismo de Orbán y de Kaczynski? El tema que tratará hoy Kim Spele es justamente los tribunales constitucionales como defensores de la democracia. Abordar este asunto no puede ser más pertinente a la hora de redactar en nuestro tiempo una constitución democrática. Nos acompaña en esta conversación Javier Couso, profesor de la Universidad de Hugo Portales y de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Les recuerdo, quienes prefieran seguir la presentación en inglés pueden hacerlo trasladándose al sitio web uai.cl. No es necesario inscribirse, es una transmisión en directo en inglés, bueno, y también en castellano. Para inglés entonces, uai.cl. Profesora Spele, tiene usted la palabra, somos todos oídos.
Thank you so much. And I'm sorry. Muchas gracias y lamento mucho no poder dirigirme a ustedes en español, pero voy a tratar de hablar más bien lento para que pueda realmente transmitir todo lo que quiero. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes porque es un momento particular en la historia de Chile y estoy muy contenta de poder participar en esta conversación. Quiero compartir con ustedes algunas diapositivas y espero que las alcancen a ver. Y también espero que estas diapositivas ayuden a todos los que nos están siguiendo en inglés, porque las diapositivas también están en inglés. Quiero hablarles entonces sobre los tribunales constitucionales y los defensores de la democracia. Y por supuesto, la ocasión para esto es que Chile actualmente se encuentra en conversaciones por una nueva constitución y una de las grandes preguntas es qué hacer con el Tribunal Constitucional. La pregunta entonces es, esta nueva constitución debiera incluir un tribunal constitucional y debiera ser igual al que actualmente tiene Chile. Por supuesto que esto es algo que va a decidir la Asamblea Constitucional y lo que yo espero hacer durante esta charla es darle una idea de qué manera los tribunales constitucionales han funcionado en otros lugares del mundo y algunos de los peligros que esto conlleva al momento de que estas son capturadas y cómo uno puede defenderse ante eso. Mi argumento entonces el día de hoy es que los tribunales constitucionales pueden ser sumamente importantes como defensores de la democracia. Esto lo vi muy de cerca porque en los 90 trabajé durante 4 años en el Tribunal Constitucional de Hungría y ustedes podrán ver acá, en la izquierda, es uno de los edificios más horribles que existe. Y luego tuve la oportunidad de trabajar durante un año también, el año 2013, en el Tribunal Constitucional de Rusia, antes de que fuese cambiado a este magnánimo edificio que ustedes pueden ver acá. Pero trabajar al interior de estos tribunales pude ver cómo operan desde adentro e hice mucho trabajo como socióloga también para ir descifrando cómo se percibían desde afuera. Así que gran parte de mi trabajo se basa en esa experiencia y en lo que le ha ocurrido a esos tribunales. Así que mi charla el día de hoy se divide en 3 partes. La primera, quiero formular la pregunta, ¿por qué los países han creado tribunales constitucionales? Que tiene algunos temas de historia con algunas lecciones de la Europa postcomunista. La segunda parte es qué podrían o deberían hacer los tribunales constitucionales, porque en general hacen muchas cosas y por ende hay opciones sobre si un tribunal constitucional debiese hacer una cosa u otra. Y la tercera parte es cómo podemos garantizar que una nueva constitución, es decir, cómo puede una nueva constitución garantizar la resiliencia de un tribunal constitucional. Ahí voy a hablar sobre algunas historias de advertencia. Déjenme comenzar entonces con la creación de tribunales constitucionales. El primer tribunal constitucional fue en Austria, 1920. Fue la idea del jurista Hans Kelsen, filósofo. Y lo importante sobre este tribunal fue cuándo se creó, 1920. Austria, el imperio austrohúngaro, había perdido la Primera Guerra Mundial y se fue desmembrado. Austria era un pequeño estado en comparación con lo que había sido anteriormente y estaba tratando de crear una república por primera vez. La pregunta que surgió y que normalmente surge cuando se crean los tribunales constitucionales es cómo podemos cambiar totalmente nuestra forma de gobierno y garantizar que todas las instituciones creadas por ese gobierno se comporten dentro de los límites de la Constitución. Así que el Tribunal Constitucional de Kelsen se le encargó el velar para que todas las instituciones funcionaran como dictaba la Constitución y no había además ninguna jurisdicción de derecho porque no existía. De hecho, muchas constituciones de eso no tenía una carta de derechos. Entonces, la primera se creó solamente para velar que las instituciones funcionaran. Ahora, fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque separó el Tribunal Constitucional especializado del orden del Poder Judicial Ordinario.
tenía plazos fijos, no necesariamente tenía un modelo de servicio civil y tenía una asignación un poco más política, pero también con nominaciones políticas. Y también tenía una jurisdicción limitada, preguntas constitucionales. En ese sentido, no era parte del poder judicial ordinario. Pero la diferencia es que concentró la revisión constitucional en un solo tribunal. Y eso fue muy distinto al modelo constitucional que estaba disponible, que era el de Estados Unidos, donde cualquier tribunal puede evaluar la constitucionalidad de las leyes. La idea era colocarlo en un solo tribunal para que siempre estuviera claro qué leyes eran constitucionales y cuáles no. Ahora, también el Tribunal Constitucional entregaba la posibilidad para países con derecho civil, como todos los otros lugares que no fue colonizado por Inglaterra, que normalmente no permiten que los jueces redacten o armen leyes con sus decisiones judiciales, pero el Tribunal Constitucional en los lugares que existe sí puede ser una fuente de jurisprudencia vinculante. Entonces, funciona de manera bastante distinta a los tribunales ordinarios en ese sentido también. Y quizás esta es la razón por la cual casi todas las jurisdicciones con tribunales constitucionales son sistemas de derecho civil donde el poder judicial no está empoderado en ese sentido. Entonces, esta institución fue lenta en ponerse al día until the Second World War. hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos otros países empezaron a surgir de la autocracia por la derrota militar, de la reorganización de sus gobiernos, después de este trauma, distintos países comenzaron a adoptar los tribunales constitucionales, porque adoptaron nuevas constituciones y realmente estaban pasando por una transición hacia gobiernos democráticos por primera vez. Después de la Primera Guerra Mundial, entonces, las constituciones empezaron a incluir derechos para el pueblo y como los tribunales constitucionales estaban incluidos en esas constituciones, después de la Segunda Guerra Mundial también se le entregó a los tribunales constitucionales la jurisdicción sobre las dos estructuras, como se supone debe ser en la Constitución, pero también sobre los derechos. Y el marco en ese entonces es que los tribunales constitucionales iban a ser guardianes de la Constitución. Entonces, esta es la lista actual, creo que es completa, de casi todos los países que tienen tribunales constitucionales. Quiero decir que son muchos. No todos son tan eficaces. Por ejemplo, el de Uzbekistán yo no lo tomaría como modelo, pero muchos de ellos realmente han desarrollado una jurisprudencia importante y juegan un papel importante también para regular el gobierno. La pregunta entonces es, ¿para qué inventarlos? Cuando se crearon, se inventaron, incluso ahora, la experiencia demuestra que los tribunales son los mejores defensores de la Constitución que el Parlamento, que el Ejecutivo. El Ejecutivo no es un buen defensor de la Constitución, porque con frecuencia es el Ejecutivo, eh, es de lo que hay que protegerse, efectivamente. Un gobierno de poderes separados o de controles y equilibrios es exactamente que el Ejecutivo no concentre todos los poderes. Entonces el Ejecutivo no tiene que aplicar la Constitución. Ahora, el problema con ponerlo en manos del Parlamento es que el Parlamento, el Congreso, es demasiado grande, muy difuso, muy polarizado como para aclarar el significado del texto constitucional. Por lo tanto, los tribunales constitucionales normalmente resultan ser un muy buen guardián, protector de la Constitución como está escrita, particularmente cuando hay un proceso democrático como el que tiene Chile hoy día. Una asamblea constituyente o constitucional que se ha sido elegida, ese proceso es democrático. Ahora, preservar lo que produzca, se necesita alguien que la proteja, que en sí esté, tenga una capacidad de respuesta democrática. Se necesita una institución que sea leal a esta constitución creada democráticamente. Entonces, normalmente se superimpone al Poder Judicial,
que está acostumbrado a operar con distintas reglas. Cuando hay una constitución nueva, el Poder Judicial normal tiene que encontrar la manera de aplicarlo. No solamente es un nuevo Poder Judicial con una nueva constitución, pero con mucha frecuencia sí hay un nuevo tribunal constitucional o, o un tribunal constitucional reconstituido. Y su función es garantizar que todo el mundo entienda esta nueva constitución y que efectivamente la cumpla. Los tribunales constitucionales normalmente son muy útiles cuando hay una nueva constitución, porque en la transición de una constitución antigua a una nueva, quizás muchas de las leyes antiguas sean inconstitucionales. Una de las razones para cambiar la constitución, normalmente para cambiar la dirección del país y luego, no es para sorprenderse que muchas de las leyes antiguas sean inconstitucionales cuando se apruebe la constitución nueva. Y el tribunal entonces puede ayudar a aclarar todos esos problemas y aplicar nuevamente estos controles y equilibrios. Finalmente, los tribunales constitucionales, aun cuando los jueces normalmente no son de elegidos directamente, con frecuencia son defensores de la democracia, porque ellos conservan el balance, el equilibrio democrático entre las instituciones y los ciudadanos a través de la aplicación de los derechos y también de la aplicación de una constitución creada democráticamente. Esta es una razón por qué los tribunales constitucionales son muy populares. Ahora, ¿por qué mantener o crear un tribunal constitucional en lugar de tener solamente la Corte Suprema? Una crítica que se hace es que son demasiado políticos, que pueden bloquear el cambio de un gobierno recién elegido, por ejemplo. Pero los tribunales constitucionales, porque sus jueces normalmente tienen un mandato fijo, 9, 12 años, normalmente no renovables, los integrantes de este tribunal van rotando más lento que los gobiernos, pero mucho más rápido que una Corte Suprema. En muchas maneras, el Tribunal Constitucional es más, responde mejor al cambio democrático de largo plazo que un tribunal o una Corte Suprema. Como dije antes, los tribunales constitucionales pueden crear jurisprudencia vinculante, que normalmente no es posible en otros sistemas. Los tribunales constitucionales también, especialmente si están recién creados o reconstituidos, si trabajan por una nueva constitución, pueden ser el punto respecto del cual todo el cambio constitucional en el nuevo gobierno se puede evaluar. Puede ser una institución que se pueda refrescar, por así decirlo, mejor que los tribunales ordinarios. En todos los países en el mundo postcomunista, todos los que salieron del ámbito de la Unión Soviética, de sus estados satélites, adoptaron los tribunales constitucionales con distinto grado de éxito. Y lo que creo que es más importante en estas transiciones es que estos tribunales constitucionales, en donde funcionaron, crearon democracias, se asentaron y en donde fracasaron. Fracasó la democracia también, por lo tanto lo que se observa, y me acuerdo haber entrevistado a personas en Hungría en la década del 90, preguntándoles, ¿no creen ustedes que el Tribunal Constitucional no es democrático? Y la respuesta que me dieron con frecuencia era, no, sabemos que tenemos una democracia cuando tenemos un Tribunal Constitucional. Cuando los líderes políticos lo respetan y lo cumplen, sabemos que respetan la Constitución que también nos protege. El Tribunal Constitucional también puede ser una forma de participación ciudadana, si el gobierno puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional por la violación de la Constitución. Esa experiencia, creo, en los lugares en donde ha funcionado bien y generó mucho apoyo a los tribunales constitucionales. Entonces, cuando estos tribunales constitucionales de Hungría y de Polonia fueron atacados hace poco, en los últimos 10 años, lo que se vio fue una manifestaciones masivas en apoyo de estos tribunales constitucionales. Y a la izquierda, esto es un sitting que duró toda la noche en Hungría. Esto fue en 2013. A la derecha, una de las distintas manifestaciones masivas en Polonia, cuando se capturó este tribunal constitucional. Se ha visto en otros países, países como Egipto, Pakistán. La gente sale a la calle cuando el Tribunal Constitucional o que tiene jurisdicción constitucional se ve atacada. El público que se acostumbra a esto, cuando funciona bien, reconocen entonces estos guardianes de la democracia.
Entonces, ¿qué tendría que hacer si queremos tener uno? Hacen un montón de cosas. Quizás lo más importante que hacen estos tribunales constitucionales es anular leyes que no son constitucionales. Casi todos los tribunales constitucionales tienen el poder para anular las leyes. Y vamos a hablar en un minuto cuándo lo hacen, si es antes de la promulgación o después. Pero casi todos los tribunales constitucionales tienen el poder, incluso el tribunal francés, para revisar la constitucionalidad de las leyes después de su promulgación. Y esto puede ser de dos maneras. Una, puede tener el poder de lo que se llama una revisión abstracta. Esto no hay un hecho de una disputa en particular, es una impugnación formal. Esta es la parte formal nada más, que se verifica la compatibilidad. En muchos países estos pueden ser iniciados por un actor político en particular, como el presidente, o un cuarto del parlamento, por ejemplo, o un defensor del pueblo, o los estados afectados, u otros. Normalmente esta revisión abstracta lo inician entes particulares. Pero en Hungría tenían un experimento bien poco usual de lo que se llama el acto popularis, es decir, cualquiera, no solamente ciudadano, sino que cualquiera en el mundo podía llevar el caso al Tribunal Constitucional de Hungría diciendo, esta ley es inconstitucional, hay que analizarla. Y el tribunal tenía que responder a estas impugnaciones. Esto podría generar un caso, una carga inmanejable, pero resulta que la cantidad de casos que se mandaban no son iguales a la cantidad de personas que hay, sino que es por la cantidad de leyes. Y el Tribunal Constitucional de Hungría emitía 500, 600, 700 decisiones al año en estos primeros años. Y lo que se veía es que las personas comunes y corrientes llevaban casos al tribunal. Esta ley me parece que no está bien. Y era una forma de generar una educación cívica de ciudadanos en el país, que hacía que el Tribunal Constitucional fuera inmensamente popular en esos años. Ahora, eso es la revisión abstracta, que son esta impugnación formal. Pero otra cosa que pueden hacer es pedirle que revisen leyes en el contexto de casos concretos. Entonces, a veces hay una ley, una de las partes o partidos, personas creen que es inconstitucional, tiene que aplicarse en un caso concreto. Ya hay maneras de apelar. La parte que pierde puede apelar y eso puede pasar por los tribunales ordinarios, puede llegar al Tribunal Constitucional como una suerte de proceso de apelación. Esto normalmente son, eh, se utiliza solamente cuando hay violaciones individuales de derecho. Sería un caso de recurso de queja constitucional. Todo se basa en estos recursos de queja constitucionales, pero hay otro mecanismo que puede ser casos concretos que lleven a la Tribunal Constitucional. Y eso es cuando hay, por ejemplo, y el juez mira una cosa y dice, no tengo mucha certeza, o una de las partes involucradas dice, no, yo creo que esta ley no es constitucional. Y el juez que tiene el caso, que está juzgando ese caso, detiene el proceso y se manda esto en consulta al Tribunal Constitucional y no altera nada hasta que el Tribunal Constitucional responda si esta ley es inconstitucional o si hay que interpretarla de una manera en particular. Y de esa manera hay una suerte de diálogo que surge entre los tribunales ordinarios y los jueces del Tribunal Constitucional, que es también un procedimiento bastante común en muchas jurisdicciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos si el tribunal declara que una ley es inconstitucional? En muchos casos, la ley sencillamente se anula, como que si nunca hubiese existido. Y aquí también existe la alternativa. Inmediatamente cuando lo dice el tribunal se anula o si se puede anular de manera retrospectiva en casos particularmente donde hay un derecho los tribunales dicen todos los que hayan sido enviados a la cárcel por esta ley pueden salir de la cárcel. Puede tener un efecto retroactivo, muy poco usual, pero en este tipo de casos del derecho criminal. Existe la posibilidad también de lo que se llama
una, una anulación prospectiva, es decir, todo lo que sea para el futuro. El tribunal dice, esta ley no es constitucional, pero, para anularla ahora dejaría un vacío en la ley y es mejor tener algo en ese espacio que no tener nada. Por lo tanto, le vamos a dar al Parlamento un año para arreglarlo y si no lo arregla en un año, entonces la ley se anula. Esto es algo que pueden hacer también los tribunales para evitar una suerte de caos por la anulación de una ley en forma inmediata. Y a veces, dependiendo de los poderes del tribunal, una ley se puede anular de manera condicional. Anular, por ejemplo, hasta que otros actores políticos lo anulen. Entonces hay algunos sistemas como el de Canadá, por ejemplo, que no tiene un tribunal constitucional, pero tiene la Corte Suprema. El Reino Unido tiene algo similar, en donde si declara el tribunal que la ley no es constitucional o es incompatible, son distintas cosas en distintas jurisdicciones, tiene que esperar a que el Parlamento lo confirme antes de anular la ley, o bien el Parlamento puede pasar por alto la decisión del tribunal y decir, nosotros reconocemos que el tribunal ha dicho que esto es inconstitucional, pero lo vamos a hacer igual. En otras palabras, es como una segunda etapa. Y a veces, eso es una manera. El tribunal toma una decisión y luego un proceso parlamentario que tiene que confirmarlo antes de anular la ley. A veces, y aquí es donde creo que normalmente no recibe mucha atención, si una decisión de un tribunal anula una ley, declara que la ley aprobada por el Parlamento es inconstitucional, otra manera de cambiar la decisión del tribunal, por supuesto, es enmendar la Constitución. Aquí donde puede valer la pena pensar cuán fácil es modificar la Constitución. Y si hay un tribunal que tiene mucho poder y una constitución que es muy difícil de enmendar o de modificar, es una receta una receta para una crisis. Ese es el problema de Estados Unidos, muy polarizado, muy difícil cambiar una decisión de la Corte Suprema. La Corte recibe los ataques. Si va a ser muy fuerte el tribunal, lo mejor es tener un sistema de modificación constitucional que sea simple. La importancia de la anulación de la revisión constitucional es que cuando llega una constitución nueva, puede dejar muchas leyes, puede hacer que muchas leyes sean inconstitucionales. Y hay un ente dedicado a esta limpieza, a esta depuración, puede facilitar mucho las cosas y sugiere que podría existir la posibilidad de tener acceso al tribunal de manera más fácil, especialmente en los primeros años, de manera que esta limpieza de depuración constitucional se pueda lograr de manera mucho más rápido de lo que podría ser si no fuese así. Eso sobre la anulación de leyes, que es lo más importante que hacen los tribunales constitucionales, pero a veces los tribunales constitucionales no anulan las leyes, sino que dice la Constitución requiere que la ley se entienda de una determinada forma, de manera que lo que significa que si la ley se entiende de otra manera, sería inconstitucional. Pero en tanto los jueces y las instituciones del Estado interpretan la decisión de esta manera, entonces es aceptable o permisible. Lo que puede hacer esto es que el tribunal puede crear nuevas condiciones constitucionales o lo que se llama un reading down, es decir, estrechar o explicar, interpretar la letra de la Constitución. Normalmente hace poco hubo un caso en donde el Parlamento alemán aprobó una ley que permitía que todos los servicios de inteligencia y la policía compartiesen información. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, momento, hay distintas restricciones constitucionales sobre la policía, servicios de inteligencia. Esta ley no se puede utilizar para saltarse esas restricciones. Entonces el tribunal agregó una condición y luego dice, uno puede compartir información en tanto nadie se salte las restricciones que se aplican a los entes específicos. Entonces el tribunal agrega una suerte de interpretación y eso legaliza. Ahora, si eso, pero hay una cierta modificación que hace el Tribunal Constitucional. Ahora, este es el tema de Chile. Ahora, una cosa que hacen los tribunales constitucionales es que entregan una guía para otras instituciones. El modelo francés de la revisión constitucional, este modelo que adoptó Chile
que es que el tribunal tiene la posibilidad de analizar la ley antes de que el Parlamento la apruebe. Y eso pone entonces al tribunal en el proceso legislativo. Lo interesante para mí, el tribunal que trabajé en Hungría, que tenía esta autoridad, pero no lo hacía, no lo ejercía. Literalmente decía, es inconstitucional que nosotros lo hagamos, porque esto altera la separación de poderes, nos pone en el proceso legislativo y vamos a esperar hasta que ustedes terminen. Entonces, mi tribunal en Hungría no lo hacía, aun cuando era parte de su jurisdicción. Y creo que lo que se ve en muchos otros países es que en lugar de tener el Tribunal Constitucional que se involucra en esa etapa, la otra opción es crear un comité parlamentario constitucional cuya función es revisar la constitucionalidad de la legislación dentro del Parlamento, en el proceso parlamentario, pero dejar al Tribunal Constitucional fuera. Porque todas las controversias que surgen en Chile, por ejemplo, tienden a aparecer en este tipo de sistemas, donde existe este tipo de revisión. Al otro lugar del Tribunal Constitucional se puede insertar, que es cuando el Parlamento tiene algo, normalmente hay un presidente que lo firma, y el presidente probablemente puede haber iniciado o no esa ley. Entonces, una de las cosas que pasa, el presidente a veces puede mandar la ley al Tribunal Constitucional para que la revise, para ver si es constitucional, antes de que la firme el presidente, antes de que la... Entonces, aquí es donde, como en Hungría o como en Alemania, en donde la persona que tiene que firmarla es más una figura, más que el jefe del Estado, que el jefe del gobierno. Entonces, en este caso hay un tipo de verificación, de control. El presidente que jura ante la Constitución se preocupa de que efectivamente sea constitucional antes de firmar una ley. Y luego, otra cosa que se ve en una serie de sistemas constitucionales, pero acá también, siempre digo que hay un tema de separación de poderes acá. Quizás aquí tiene que asesorar al poder Judicial para que sacar a este tribunal de este problema de la separación de poderes y asignársela a alguien más. Entonces, lo otro que pueden hacer los tribunales es que cuando hay una ley que ya está en curso, que cuando se anula, normalmente el tribunal dice, si hacen lo siguiente, eso sería constitucional. Entonces eso es algo que los tribunales hacen con frecuencia y eso efectivamente es una función importante de los tribunales, pero también es algo que hacen los profesores de derecho. Esta ley no era buena, entonces lo que cumple con el Tribunal Constitucional, esto es algo que se puede hacer. Los tribunales constitucionales pueden corregir errores de los tribunales ordinarios. Hay una serie de tribunales que tienen esta jurisdicción de lo que se llama la impugnación constitucional recursos de queja, que no reconocen esto los tribunales ordinarios, pueden ir al Tribunal Constitucional como último recurso. Estos casos normalmente no llegan muy largos si el Poder Judicial ha hecho su trabajo. Si perdió en todos los demás tribunales, lo más probable es que pierda también al Tribunal Constitucional, pero es un control el sistema judicial normal que tengan este poder. Ahora, una autoridad más controvertida es supervisar el proceso electoral. Ahora normalmente se ve como algo en Alemania, por ejemplo, que los tribunales tienen el poder para regular a los partidos políticos. A veces pueden prohibir partidos anticonstitucionales, aplican las leyes sobre la eliminación de los partidos políticos y una serie de países han resuelto disputas, deben certificar las elecciones, tienen que hacer la interpretación de las leyes durante la temporada electoral. A veces también tienen estos juicios políticos, personas que hay que sacar de los cargos, eh, eh, tener, presiden cuando tienen que presidir cuando van a salir del poder, por ejemplo. Y aquí los tribunales normalmente tienen controversias bien complejas. Y lo que yo me gusta decir es que si esto no sería mejor que lo hiciera una comisión electoral independiente u otro ente especializado con esta tarea en lugar de entregárselo al Tribunal Constitucional, pero insisto, muchos tribunales constitucionales tienen esa autoridad. Y lo que quisiera sugerir, y es uno de los grandes mensajes que le quiero transmitir el día de hoy, es que
Si uno quiere defender la Constitución, es siempre una buena idea el tener un tribunal constitucional, pero también es buena idea no darle al tribunal constitucional demasiadas tareas por hacer. Entonces, aquí es bueno pensar un poco en lo que se llama la redundancia, es decir, crear muchas otras instituciones, muchas agencias, organismos dentro del gobierno que tienen la tarea de revisar la constitucionalidad de las leyes y hacerle el seguimiento a que los organismos del gobierno estén funcionando dentro de los límites constitucionales. Ya los he mencionado, por ejemplo, una comisión constitucional del Parlamento para garantizar los asuntos constitucionales, también una división del Ministerio de Justicia encargado de garantizar el cumplimiento de los decretos, por ejemplo, el Poder Judicial Ordinario también, que debiera constantemente estar trabajando en torno a temas constitucionales que relacionados con el Tribunal Constitucional, pero también para reafirmar las decisiones que éste tome. También podría haber oficinas de Defensoría del Pueblo para poder resolver las denuncias sobre derechos humanos de manera más rápida. En Estados Unidos tenemos las oficinas de inspección general, donde son organismos que tienen el poder de investigar casos de corrupción e inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo y otras instituciones también como comisiones especializadas. Y la razón para tenerlas todas es porque si una falla, las otras sirven de respaldo. Y si realmente queremos velar por la Constitución, no tiene por qué todo estar en los hombros del Tribunal Constitucional, sino más bien diseminarlo. Última sección, entonces, ¿cómo se defiende una nueva constitución con resiliencia? ¿Cómo se mantiene la constitución o cómo podemos hacer que ésta sea real cuando es más que tan solo algo escrito en un papel? Y ya he mencionado algo, ¿verdad? La redundancia, la duplicación. Pero aquí yo quisiera darle algunas advertencias también. Yo trabajo principalmente en Europa Oriental, como ya les he dicho. Y ahí tenemos dos gobiernos que realmente están pasando a convertirse en ausencia de democracia. Hungría, de hecho, el año pasado fue clasificada por el proyecto Varieties of Democracy, que es una agencia de calificación, calificó a Hungría como un régimen autoritario competitivo. Pensamos que esto no iba a pasar y Polonia sigue por el mismo camino también. Entonces, estos autócratas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque lo vemos también en Latinoamérica, ¿verdad? Lo vemos en Venezuela, lo vemos actualmente en Perú, de hecho también la crisis que tienen en este momento, y hubo un momento de peligro también en Ecuador. Está ocurriendo en distintos lugares del mundo donde estos nuevos autócratas se llegan al poder a través de la elección y hacen uso de su historia electoral para cambiar el sistema constitucional y rediseñar las instituciones constitucionales. Lo interesante es que el golpe de Estado militar antiguo ha desaparecido y se está cambiando por este nuevo modelo. Entonces, como resultado, lo que vemos es que hay muchos cambios constitucionales y muchos ataques a los tribunales constitucionales, porque los tribunales constitucionales son la primera línea de defensa para defender a la Constitución y en lo que estos autócratas toman el poder, lo primero que quieren hacer es eliminar esa primera línea de defensa. En Hungría, en el año 2010, Víctor Orbán y el equipo Fidesz ganó 2/3 de los escaños del Parlamento con solo el 53% de los votos. Le pido disculpas porque esta diapositiva está en húngaro, pero él heredó un sistema en el cual un tercio podía cambiar, 2/3, perdón, 2/3 puede cambiar la Constitución y eso lo hacía bastante fácil. Así que lo que se hizo fue un golpe de Estado constitucional, porque con su mayoría básicamente implementó una nueva constitución, marginó a todos los demás, cambió más de 800 leyes en los primeros años y de hecho desde entonces
ha cambiado, muchas más. Y de hecho, el martes se aprobaron como 1000 páginas de leyes nuevas, porque esto lo hace cada cierto tiempo. Y entonces hay un cambio legal constante. Ahora, para poder hacer eso, tuvo que deshacerse del Tribunal Constitucional, a la que yo me sentía muy apegada porque trabajé ahí durante 4 años. Lo que hizo entonces fue que neutralizó primero el Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo? Veamos. Bueno, con su mayoría de 2/3, él cambió la Constitución para poder cambiar el procedimiento para la elección de los jueces. Anteriormente se necesitaba una mayoría de los partidos parlamentarios para poder lograr instalar o designar a un juez del Tribunal Constitucional y después 2/3 del Parlamento. Y lo que se hizo fue eliminar el primer paso y los 2/3 del Parlamento eligió nuevos jueces. Y luego dijo, pero necesitamos más jueces porque les vamos a dar competencias nuevas, es decir, los recursos de quejas constitucionales. Y ustedes podrán imaginarse la cantidad de casos que llegan. Entonces, si van a recibir todos esos casos, como queremos defender a este tribunal, tenemos que aumentar la cantidad de jueces. Así que lo aumentó en justo la cantidad para que con las jubilaciones que empezaban a ocurrir, él pudiese tener una representación mayoritaria en un plazo de 3 años. Así que para el año 2013, el tribunal estaba en manos que eran de personas de su partido político y que desde ese entonces siempre han emitido fallos en su favor. Ahora, eso no es suficiente. Se deshizo de la revisión abstracta de la legislación, donde cualquier persona podría impugnar alguna ley, y la sustitujo por este recurso de inconstitucionalidad, que es muy distinto porque es muy difícil realmente cambiar el sistema en su totalidad. Y así que el Tribunal Constitucional se estaba revelando a medida que estaba siendo capturada e hicieron esa enmienda, porque la nueva entró en vigencia en el 2012 y en el 2013 se hizo una enmienda constitucional y dijo que toda la jurisprudencia del tribunal quedaba anulada y todas las leyes que el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional ahora se han agregado directamente a la Constitución. Y eso realmente marcó el término de todo el proceso. Así que proviene del hecho de que al tener una mayoría constitucional o parlamentaria, estaban por sobre la ley. Ahora, en Polonia ocurrió algo parecido. Ahí, en el año 2015, con menos del 50%, el partido PiS de Ley y Justicia ganó la mayoría de los escaños en las 2 cámaras y además ganó la presidencia. No tenían la mayoría constitucional, no cambiaron la constitución, así que, ¿qué podían hacer? Bueno, atacaron el Tribunal Constitucional porque era el organismo principal que tenían que cambiar. Es una historia bastante complicada, no voy a entrar en todo lo que dice esta diapositiva, pero la batalla era en función a la designación de jueces. Ahora, se cometió un error tratando de tener a un par de estos jueces y elegirlos para tratar de evitar que fuesen echados, no lo reconoció el gobierno, que no eran los que ellos habían nominado. Entonces el Tribunal Constitucional tuvo que emitir un fallo sobre sus propios miembros y cuando lo hizo, básicamente lo hizo en función a lo que establecía la Constitución y el gobierno se negó a publicar o obedecer ninguna de las decisiones y lo único que tuvo que hacer fue esperar que el caballero que había sido asignado se jubilara, que es el que está ahí en esa foto roja, y por mala suerte, él se jubiló al año siguiente y en lo que se jubiló, pudieron designar a un nuevo presidente, quien cambió a los jueces elegidos y nunca más ha impugnado nada que dice el gobierno. Entonces, lo que quiero decir es que al ver un par de tribunales constitucionales que han sido capturados,
Cuando ustedes piensen sobre tener un tribunal constitucional y lo que éste debe hacer, hay algunas cosas que nosotros debiéramos aprender. Lo primero es siempre considerar cómo hacer que el tribunal constitucional sea menos susceptible a ser tomados por una posesión partidista, garantizando un acuerdo multipartidista, garantizando que todos tengan voz. Uno solo siempre es una mala idea. Se requiere entonces de un proceso que garantice un acuerdo multipartidista. También es importante tener múltiples partes interesadas, evaluaciones, distintos profesionales, distintas asociaciones, distintas nominaciones. Puede ser por uno de los poderes confirmado por alguno de los otros poderes, algo que amplíe un poco la nominación para que no sea un solo actor que pueda designar a todos los jueces. También ayuda a establecer calificaciones judiciales para maximizar la neutralidad. Es una práctica bastante común en muchos tribunales constitucionales el tener credenciales que son más rígidas que la de los jueces del Poder Judicial ordinario. En Hungría, tienen que tener, por ejemplo, acceso no solamente tienen que ser abogados, pueden tener quizás 20 años de experiencia o tienen que tener un doctorado antes de poder ser miembro de un tribunal constitucional, de manera tal de poder ver que efectivamente tienen los méritos necesarios, de manera tal de que se pueda proteger para entender a quién tenemos ahí y además tenemos que evitar o regular los conflictos de interés. No pueden ser miembros de los partidos, también pueden ser de ministerios que tengan casos ante el tribunal, ni ningún tipo de políticos con leyes ante el tribunal, ni nada por el estilo, porque todo eso yo creo que es importante. Eso es justamente lo que yo he estado diciendo todo este rato, que se requieren además de otras instituciones que hagan algunas de las tareas de un tribunal constitucional, de manera tal de que si este es capturado, igual tengamos otros organismos, que puede ser el Ministerio de Justicia, comisiones parlamentarias, asesores independientes, comisiones electorales, ONG, asociaciones profesionales que también puedan hacer el trabajo del Tribunal Constitucional, porque si este es capturado y si no tenemos instituciones que tengan redundancia, el sistema en su totalidad se puede desmoronar. Tenemos que ver cómo entonces generar esta redundancia. Los tribunales constitucionales sí pueden defender la democracia, pero los demócratas también deben defender a los tribunales constitucionales. Y lo que hemos visto en el caso de Polonia en particular es que ha habido estas manifestaciones masivas. Las personas se han volcado a las calles para defender al poder judicial y eso es algo que los ciudadanos deben estar preparados a hacer. Así que con eso termino y ustedes están justamente por empezar una nueva constitución. Tenemos una asamblea constituyente democráticamente electa y una vez que se redacte la constitución, cómo debe defenderse. Y yo realmente tengo muchas ganas de ver cuáles son las opciones que toman y espero que lo que yo acabo de presentarles sea de utilidad para su trabajo. Muchísimas gracias. Por esa brillante y completísima completa presentación. Vamos a conversar ahora con el profesor Javier Couso, a quien le ofrezco la palabra. Thank you, Arturo. Thanks, Kim, for... Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias, Kim. Okay. Bueno, gracias, Kim, por esa... Llevando muchos años trabajando en el área, es impresionante ver que en tan poco tiempo has cubierto todos los problemas, yo diría, centrales del rol de un tribunal constitucional. Mis comentarios, que tienen algunas preguntas que nos pueden ser útiles a los chilenos cuando estamos embarcados en este proceso constituyente, tienen que ver con realidades que son bastante locales, regionales, diría, de América Latina, que sugieren que un tribunal constitucional, como me ha tocado decir en otras partes, no son condiciones necesarias ni tampoco suficientes para proteger una democracia constitucional. Esto lo que se plantea básicamente es que Uruguay y Costa Rica
que son las dos democracias más consolidadas de la región. Chile lo era hasta el 18 de octubre del año 2019, era considerada una de las tres, era el trío, Costa Rica, Uruguay y Chile, en todos los, digamos, estándares internacionales de Freedom House o de transparencia internacional. Básicamente eran buenos performers, por decirlo así, particularmente Uruguay, que no tiene ni siquiera una sala constitucional en su Corte Suprema, y donde es una sociedad muy democrática y donde hay una cultura, un poco como los neozelandeses, que tampoco tienen un tribunal constitucional o ni siquiera una Corte Suprema como Estados Unidos que haga las veces de Corte Constitucional en la práctica, y sin embargo consistentemente tienen un respeto a los derechos fundamentales. Entonces, planteo esto como background porque en cambio muchos países que han tenido ya sea tribunales constitucionales en América Latina o Corte Suprema dotada del poder de revisión judicial de la Constitución de las leyes han fracasado, como muchos países postsoviéticos que nos mencionabas. Entonces, la primera pregunta que tenía más bien tiene que ver con esto. ¿Bajo qué condiciones distintas a las que has mencionado, que tienen que ver con ingeniería constitucional, en cómo se designan a los jueces, bajo qué condiciones, digamos, de cultura política, de eso que Levitsky y Ziblatt han planteado está detrás, debajo de toda la maquinaria de la ingeniería constitucional? Levitsky, Ziblatt y en algún sentido también Ginsburg y Hack han mencionado que hay ciertas normas no escritas. Esto es algo que a Burke le habría interesado mucho, ciertas tradiciones que son muy particulares de los países que podrían explicar el éxito de un tribunal. Porque, puesto en otras palabras, no parece haber ingeniería constitucional que resista cuando un líder carismático se aprovecha de un momento en que tiene una mayoría muy importante, como las que tuvieron Orbán y también el líder polaco que mencionaba. También acordémonos del caso de Rusia. El primer Tribunal Constitucional de Rusia fue básicamente eliminado por un líder que se suponía liberal por Occidente, digamos, cuando pareció demasiado activista. Esa es la primera consideración. Y la segunda, como para hacer esto una conversación, tiene que ver con algo que es un poco paradójico, pero que es crucial. Toda la idea detrás de un tribunal constitucional es que el gobierno, y particularmente apoyado por el legislador, porque por eso es que es la ley la que se echa abajo por inconstitucional, supone que es claro que el legislador junto con el gobierno están transgrediendo la Constitución. Y esto nos lleva al pantanoso terreno de las teorías de la interpretación constitucional. En otras palabras, supone que se puede muy determinadamente interpretar que se está violando la Constitución. Esto ha llevado a algunas personas a decir que solo ante situaciones groseras de violación de la Constitución debiera entrar a operar una Corte Constitucional, particularmente cuando se viola una regla competencial, por ejemplo. Una regla clara respecto a un quórum o algo así. Y en cambio, que un tribunal constitucional, como quizá lo pensó Kelsen en su momento, no, debiera abstenerse de tomar decisiones cuando lo que está en juego son principios. Voy a poner un ejemplo muy concreto y termino aquí. La autonomía o principio de la dignidad humana, tomemos ese caso. No importa que los jueces tengan un doctorado o hayan sido 20 años jueces de cortes supremas, si han sido formados, digamos, si son fundamentalistas islámicos, digamos, en un país islámico, no querríamos a ellos, yo no querría que ellos decidieran sobre si la eutanasia estaba conforme o no a la dignidad humana. En Chile hay otro tipo de fundamentalismos católicos, integrismos católicos, donde uno sabe el resultado de antemano, de cómo viene la mano ante una ley como la eutanasia. Para mí es perfectamente, es más, es la más coherente con la dignidad humana.
una ley que autorizara la eutanasia activa, y para otra persona, por mucho doctorado que tenga o mucha experiencia judicial, es absolutamente contraria a la dignidad humana. Entonces, el problema de estos casos es que generan la idea de que las decisiones importantes se resuelven en una sede que no debiera ser, y que hacen gastar capital político, social, al tribunal para que entre a operar cuando la democracia está en juego. Y ahí el ejemplo más interesante ha sido una corte que no es particularmente deferente como la de Colombia, pero que se ganó el respeto de los colombianos cuando, y llamó la atención del mundo, en América, de todo el mundo diría yo, cuando prohibió una reelección de un líder carismático que tenía ánimo de perpetuarse en el poder. Lo pongo como un ejemplo, aun cuando fue una decisión un poco activista, porque declaró inconstitucional una reforma de la Constitución, y eso es algo que en nuestra tradición es algo muy complejo, pero se guardó para algo que parecía una grosera violación a principios democráticos, y no a cuestiones tan discutibles como qué está conforme con la autonomía del ser humano o la dignidad de la persona humana en leyes como aborto libre, como denominamos en Chile, o eutanasia, o matrimonio igualitario, matrimonio entre personas homosexuales, donde pareciera ser que no importa la cantidad de doctorados que alguien tenga o los años que haya sido juez, su filosofía política o moral personal va a ser decisiva. Y finalizo con la sugerencia que hacía Susanne Baer, que nos visitó de Alemania, decía que cuando hay decisiones divididas 5-4, 11-10, cuando la Corte se divide en casos emblemáticos, en temas opinables, es extraordinariamente poco útil para cuidar a una Corte, para que se reserve para, insisto, esas violaciones groseras al orden constitucional y democrático en que puede realmente salvar la democracia un tribunal. Así que partamos con la conversación quizá con estas 2 o 3 inquietudes. Yes, well, thank you. And first of all, it's wonderful to be. Gracias. Primero que fantástico verte nuevamente, Javier. He leído mucho de tu trabajo, no solamente sobre Chile, sino que también sobre muchas cosas. Es fabuloso poder estar en una conversación contigo sobre esto. Planteas los temas difíciles sobre los tribunales constitucionales, porque si organizas y ranqueas las democracias en el mundo, arriba no tienen tribunales constitucionales, ninguna de ellas tiene una revisión judicial. Entonces, aquí es donde hay siempre se dice, un chiste antiguo que yo cuento siempre en Irlanda, es una persona que anda en el campo y le pregunta a la primera persona a la que se acerca y le dice, ¿cómo llego a Dublín? Y la persona le dice, bueno, yo no partiría desde acá. Entonces, ese es el mismo problema en los sistemas constitucionales, ¿verdad? Que muchas de las democracias que son las mejores son las que tienen las más largas tradiciones y las culturas más profundas. Entonces, ¿cómo se genera 200 años de cultura en un punto cuando se está redactando la Constitución? Si uno no se puede dar el lujo de partir con la cultura, bueno, ¿cómo se obtiene? Bueno, creo que los tribunales constitucionales son una de las maneras en la que uno puede tener una cultura constitucional. Es decir, mejor ejemplo es Alemania, por supuesto, incluso en Rusia, donde trabajé en ese tribunal, ver lo que hicieron. Ahora, con lo malo que puede hacer Rusia, sería mucho peor si no fuese por ese tribunal en realidad. Ha trabajado mucho, no en los casos visibles que no tienen ninguna posibilidad, pero en esos casos más subterráneos de derechos menores, el gobierno sabe que tiene que estar del lado del tribunal. Lo ha contenido un poco. No es perfecto, pero creo que los tribunales constitucionales, como tienen esta visibilidad y como tienen esta responsabilidad política y como los jueces no están ahí para siempre, no son perpetuos, no son, uno se puede, si parte mal, se puede refrescar mucho más rápido, se puede renovar mucho más rápido con la Corte Suprema. Este es un punto focal para la creación de una nueva cultura, creo yo.
Y ahí es cuando uno llega al tema más difícil que tú planteas respecto de la interpretación, ¿verdad? Esa es una cosa que lo que pueden hacer los que redactan la Constitución es especificar cómo debe funcionar la interpretación. Pueden decir, si quieren responder toda pregunta, la Constitución tendría que ser de 1000 páginas. No, no es eso, sino, por ejemplo, decir, por ejemplo, que las decisiones del Tribunal Constitucional chileno deben ser coherentes con las decisiones del Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, porque Chile es parte de eso. Eso podría ser un punto. Podría ser también que las decisiones, y esto sucede en Canadá y Sudáfrica, por ejemplo, hay una cláusula en la Constitución que dice que las decisiones deben ser justificables en un orden libre y democrático. Uno puede decir un orden libre y secular, podría decir también, en otras palabras. Esa cláusula de interpretación se puede crear de forma tal que no permita una interpretación sectaria o que no permita una interpretación que solo favorezca a un lado de cuando hay una separación política, una polarización política. Es decir, cómo interpretar la Constitución de forma tal que sea sencillamente viable, incluso para aquellos que están en desacuerdo. Entonces, si uno le preocupa la polarización y las decisiones que no reflejen a la mayoría, entonces otro tipo de estrategia sería exigir una supermayoría en el tribunal para sacar un estatuto, por ejemplo, en una mayoría simple. Uno podría exigir 2/3 de los jueces que estén de acuerdo para anular una ley. Una mayoría simple puede interpretar la ley, pero para anularla, quizás un estándar más alto. De esa manera se necesita más acuerdo en el grupo. Otra manera de hacerlo es lo que hacen los alemanes, que es fantástico, eh, porque ha funcionado durante mucho tiempo. Tienen un tipo de acuerdo, un acuerdo político que no está en la ley, que el Tribunal Constitucional alemán siempre tiene un equilibrio entre jueces a la derecha y a la izquierda. Tienen dos senados, tienen una cantidad par. Normalmente se necesita un número impar para romper el empate, pero si se crea un tribunal de 8 personas que tiene Alemania, que son 2 de 8, uno con la separación de poder y derecho internacional, el otro tiene que ver con los derechos individuales. Y luego hay un acuerdo que 4 de esos jueces tienen que ser de partidos de izquierda y 4 de derecha en cada una de estas tribunales. Cada mayoría tiene que sacar a alguien del otro lado, convencer a alguien del otro lado. Y eso genera decisiones que pueden generar más consenso político. Entonces uno puede hacer cosas de esa naturaleza estructuralmente, de forma tal que sea menos probable que la interpretación sean como que representan a una facción en particular de la sociedad. Creo que a veces este procedimiento que había en Hungría antes de que lo eliminara Orbán, eh, un nominado que tenía que tener la mayoría de los políticos, había un acuerdo, pero cada nominado necesitaba una mayoría de los partidos políticos y una supermayoría de los miembros del Parlamento. Eso separa elimina a los que son más controvertidos. Eh, la estructura resuelve las cosas. Como dije al principio, mucho de esto es cultura, pero uno puede tratar de iniciar esta cultura teniendo una buena estructura y luego esperar que hayan jueces que estén a la altura y que efectivamente defiendan la Constitución y sus valores y no los valores de quien sea, de donde sea que vengan con sus doctorados. Sí, no, me parece interesante la idea de cómo las instituciones pueden a su vez eh, echar a andar, así como jumpstart, una cultura. Tenía nada más una cosa muy breve que tiene relación con algo que mencionaste, Kim, y que yo creo que es relevante. Mencionabas que en los países de sistema de derecho civil, civil law, como Chile, es habitual que haya cortes constitucionales y que no sea la Corte Suprema la que tome el rol de
declarar nulas leyes por inconstitucionales. Uno de los temas que se ha dado muy frecuentemente en España, pero también en Chile lo tuvimos hace un par de años, fue lo que se llamó el choque de trenes. Esto es que la Corte Suprema tomaba desobedecía, por decirlo así, una decisión de la Corte Constitucional, no necesariamente en un tema que afectara a la democracia, pero afectaba a la autoridad del tribunal en algún sentido. Y algunos proponían que entonces los fallos de la Corte Suprema fueran revisables por el Tribunal Constitucional para que cerrara. Por supuesto, esto fue muy resistido y al final la situación sigue en una especie de status quo, pero también ha ocurrido en España y otros países donde conviven. ¿Cuál dirías tú que es el diseño institucional que te parece? ¿Es mejor dejar las cosas un poco en ese stand-by o otorgarle a la Corte Constitucional, al Tribunal Constitucional, el poder de ser el árbitro final de la interpretación por la vía de interpretar las decisiones de la Corte Suprema? Jim? Yeah. So, A ver, resulta que en muchos sistemas, cuando hay un nuevo tribunal constitucional, tenemos un sistema judicial que no está acostumbrado, hay conflictos entre la Suprema y el Tribunal Constitucional. Eso pasó en Hungría cuando trabajé en el tribunal. ¿Y cómo lo resolvieron? El presidente del Tribunal Constitucional invitó al presidente de la Suprema y empezaron a tener reuniones regulares, habituales, porque estaban del mismo lado, es decir, sería un conflicto de intereses si el presidente del Tribunal Constitucional hiciera con el presidente de la República. Pero son dos elementos del Poder Judicial. No es malo que el presidente del tribunal, que el presidente de los tribunales se junten, y también los demás jueces. Entonces había estas reuniones entre los jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema. Y una de las cosas que hicieron fue crear este sentido de que estaban todos en el mismo sistema legal, juntos. El Tribunal Constitucional lo que podía hacer era defender a estos tribunales de los ataques políticos y a cambio estos tribunales, o sea, un caso en donde la Corte Suprema, creo que el caso era un caso muy controvertido, mandaron una referencia al Tribunal Constitucional en lugar de decidir y que el Tribunal Constitucional se lo impugnara. Entonces, ellos iban a decidir, pero el Tribunal Constitucional, como estaban las conversaciones tras bambalinas, pero la Corte Suprema sabía que los iba a respaldar. Entonces, se conversaban estos temas de manera colegiada. Es un gran tribunal colegiado, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional trabajaban en conjunto y eso arregló las cosas, resolvió las cosas. Entonces creo que mucho de estos conflictos personales, y si uno puede superar estos conflictos personales que normalmente desaparecen los otros conflictos también, también es un tema de la Corte Suprema tiene que aprender. El Tribunal Constitucional tiene que ser predecible. La Corte Suprema no puede tomar una decisión creyendo que el Tribunal Constitucional va a decir una cosa y luego el Tribunal Constitucional de la noche a la mañana cambia de opinión. No, eso también ayuda. La Corte Suprema tiene una, no sé, una cierta idea. En Hungría, el tribunal era muy nuevo. El tribunal tenía 4 años cuando yo llegué allá. Yo me sorprendió que no había una forma regularizada para que el tribunal, para que se pudiesen analizar las decisiones. Se violaban no porque querían violarlas, sino porque no sabían lo que eran. Entonces me reuní con un grupo de miembros del tribunal y hicimos un libro de derecho constitucional y en el país publicamos el libro para que todos los jueces del sistema tuviesen una copia. Y luego recorrimos los otros tribunales, hicimos seminarios con algunos casos, donde los jueces tenían la oportunidad de pensar sobre estos temas constitucionales. Eh, eso
eso lo redujimos y los organizamos por las secciones no por la Constitución, sino por áreas de la ley, penal, familiar, en fin, de manera que un juez ordinario supiese cuáles decisiones eran pertinentes dependiendo de la sección. Y eso ayudó a superar esta brecha entre la parte judicial ordinaria y los tribunales constitucionales. Una pregunta del profesor Rodrigo Correa de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dice lo siguiente: pienso que en el fondo la cuestión de los tribunales constitucionales como defensores de la democracia se funda en un supuesto: que los abogados podamos aportar racionalidad a la política. Pero ese supuesto descansa a su vez en otro supuesto: que los abogados tenemos ciertos consensos. En ninguna parte del mundo los abogados están de acuerdo en si la mujer tiene derecho constitucional a abortar o no, por ejemplo. ¿Cómo ve usted este problema? Yeah, it's a really good question. Sí, So es una muy buena pregunta. Los tribunales constitucionales no necesitan necesariamente un consenso completo y de hecho no lo van a tener porque no hay consenso a nivel de la sociedad en su totalidad. De lo contrario, no habría causas, ¿verdad?, que llegaran a los tribunales constitucionales. Entonces, ¿de qué manera los tribunales constitucionales le dan significado a la Constitución? No les van a dar su punto de vista personal, sino lo que significa la Constitución. Y el aborto es una de las preguntas siempre más difíciles dentro de todos los sistemas legales. De hecho, yo hacía todo un curso en derecho comparativo en torno al aborto, porque es una de las áreas donde los tribunales en distintos países hacen o tienen resultados muy distintos. Y hay distintos casos donde es cierto, donde tenemos un tribunal en un país que decide X y en otro país decide otra cosa. Es una cantidad pequeña de preguntas o de cuestiones constitucionales y son algunas de ellas que son muy difíciles para los cuales no hay buenas respuestas necesariamente. Pero hay muchas otras, cómo deben, por ejemplo, tratarse a los prisioneros cuando están en la cárcel, cómo el presidente puede asumir muchas de las funciones del Parlamento a través de decretos, cuáles son los límites en un estado de emergencia. Este tipo de temas, hay bastante acuerdo en muchos de los tribunales constitucionales y probablemente en los tribunales constitucionales que yo he visto en más detalle, el 90% de los casos hay consenso. Es decir, no es que no hay eh, diferencias, no las hay, pero en general hay un tipo de consenso internacional en torno a aquellos países que tienen orden constitucional liberal. Y no me refiero de izquierda, sino basado en derechos, sistemas de gobiernos con limitaciones, donde se establecen las cosas que el gobierno no puede hacer, donde hay pesos y contrapesos y verificaciones y contraverificaciones. Ahora, hay países donde sí encontramos que hay mucho más consenso de lo que uno se imaginaría. Y por eso yo hago clases de derecho constitucional comparativo, porque realmente aporta muchísimo, sobre todo en el caso de un país como Chile, porque ustedes tienen uno de los idiomas que más se usan. Hay muchos sistemas legales que se basan en función de un entorno histórico y además porque ustedes tienen muchos casos desastrosos, así como también muchos otros casos que han sido muy buenos. Es decir, hay toda una amplia gama de experiencias de las cuales uno se puede agarrar y que pueden servir de orientación. Podemos ver aquellos países que lo han hecho muy mal para preguntarse cómo podemos evitar eso. Y podemos ver también a los países que lo han hecho muy bien para ver qué cosas han hecho
bien y cómo la podemos adaptar. Así que el sistema interamericano puede ser una buena ancla para abordar estos temas, porque nos da una visión desde afuera de nuestro propio sistema. Yo creo porque es un tribunal que está tratando de desarrollar una comprensión continental sobre el significado de los derechos, pero también porque muchos de los jueces de esos tribunales provienen de distintos países y por ende tienen que ver la forma de trabajar en conjunto. Así que creo que es un buen modelo para ver cómo lograr un cierto nivel de consenso. Entonces, si el sistema constitucional fuese fácil, no necesariamente estaría lleno de casos de exitosos. Y lo que estamos en este momento es en un momento de decadencia democrática y podemos ver lo difícil que realmente es. Pero el éxito no lo vamos a lograr si no lo intentamos. Y de hecho, eh, yo creo que es refrescante e increíble lo que ha logrado Chile hasta ahora, tanto en un referendo como para poder generar una asamblea constituyente y luego en la elección, donde son los partidos políticos los que han sido más bien rechazados. Es una forma, yo creo que establece que el pueblo está listo para empezar con una conversación sobre una nueva cultura constitucional. Es un buen punto de partida. Sí va a haber problemas, sí va a haber disensos, pero yo creo que eso va a generar una constitución que va a valer la pena defender. Y luego es cuáles son las instituciones que van a defender a esa constitución. Así que una de las razones por la cual yo tengo fe en los tribunales constitucionales no es porque sean perfectos, porque sin duda hay algunos que han fracasado terriblemente, pero sino porque es la institución que realmente ha llevado a muchos países a alejarse de dictaduras y de un pasado terrible hacia un futuro mejor. Pero nuevamente, no puede estar todo también en los hombros del Tribunal Constitucional. Tenemos que ver cómo podemos crear esta redundancia institucional para que haya otras instituciones, otros organismos que trabajen en conjunto con el Tribunal Constitucional. Y el mejor ejemplo es tener se logra a través de ciudadanos con educación constitucional. Eso nos va a permitir generar defensores de la Constitución. Así que, nuevamente, yo sé que sí, da un poco de susto dar el salto, pero lo que se ha visto hasta ahora en el proceso que está construyendo Chile es admirable desde mi punto de vista y tengo muchas esperanzas en torno a este proceso. Tengo muchas esperanzas de las personas que están involucradas en considerar todas estas consultas. Y sé que tienen mucha polarización y han tenido desencantos también con las instituciones constitucionales anteriormente. No queremos una nueva constitución a menos que realmente sea representativa, pero también ustedes son un país donde dijeron, no tengamos una revolución, no tengamos un golpe de Estado, hagámoslo constitucionalmente y eso ya juega a su Kim, nos quedan muy favor. poquitos minutos. Tengo una pregunta del profesor, el profesor Sebastián Soto de la Universidad Católica. La pregunta dice así: usted ha señalado que en su exposición que las cortes constitucionales pueden facilitar la consolidación de las nuevas constituciones al declarar inconstitucionales las viejas leyes. ¿No debiera preferirse al Congreso, al Parlamento, como órgano mejor equipado para cambiar las leyes inconstitucionales y lograr un mejor tránsito entre la vieja y la nueva Constitución? Bueno, en primer lugar, creo que eso ya se ha aprobado. Si es que entiendo la constitución, la historia de constituciones de Chile, ya lo han probado. El problema con que sea el Congreso el que las declare inconstitucional bajo la nueva constitución es que la nueva constitución normalmente debe estar acompañado de algunas
otras realidades para poder decir algunas cosas que todavía no se han establecido. Es decir, hay nuevas leyes que hay que hacer. Y el Congreso, el Parlamento, va a estar muy ocupado y no va a tener el tiempo y quizás tampoco el conocimiento de revisar todo el orden legal previo a la Constitución para descifrar qué no es coherente con esta nueva Constitución. Y eso me tocó verlo en Hungría, aunque la transformación fue un poco más grande, desde una economía dictada por la Unión Soviética hacia un mercado libre, liberal, con un orden democrático. Pero llevó al Tribunal Constitucional a definir centenares de casos anualmente before they really durante 7, 8 años antes que realmente terminó descifrando cuáles eran los cambios necesarios a hacer de las legislaciones anteriores para adaptarse a la Constitución nueva. Entonces, con este tipo de cambios, yo creo que el Congreso va a estar sumamente ocupado generando nuevas legislaciones y sería demasiado trabajo, además de hacer esta limpieza. Ahora, claro, el proceso se puede diseñar de distintas maneras. Una de las cosas que se puede hacer es que las leyes antiguas, digamos que el Tribunal Constitucional toma el primer borrador, la primera redacción y dice, estas leyes son inconstitucionales y quizás puede tener una confirmación por parte del Congreso en general. Y ese proceso se puede diseñar de distintas maneras. Ahora, lo que yo creo es que los miembros del Parlamento no necesariamente son abogados, entonces no ven conflictos necesariamente técnicos. something hard for Conflictos non-lawyers. son técnicos, que no siempre son fáciles de ver. Así que necesitamos de experiencia y conocimiento para poder descifrar esto. Pero quizás también puede ser que el Parlamento sea el encargado de confirmar que esa ley debe derogarse, por ejemplo. Entonces, hay distintas fórmulas y ustedes pueden inventar alguna nueva también. El problema, creo yo, es que el juicio de la constitucionalidad que recaiga en el Parlamento hace que sea mucho más político que legal y debe ser más legal con cierto toque político y no necesariamente al revés. ¿Me explico? Es decir, esto yo creo que es algo donde se requiere de conocimiento y también de la capacidad para justificar por qué ciertas legislaciones son coherentes con la Constitución nueva o no. Y el Parlamento no siempre es bueno en And eso. parliaments are Y se requiere además de una explicación. Y en eso sí que el Parlamento no es bueno, en entregar una explicación clara de esas coherencias o falta de ella. Vamos a cerrar esto aquí. Estamos en la hora, pero vamos a seguir un momentito más con Kim, a ver si yo creo que Javier tiene otra pregunta más, y podemos seguir unos minutos más, pero esto va a ser ya en la plataforma uai.cl. Entonces, quienes quieran continuar un ratito más participando en esta conversación con Kim Spele, los invito a desplazarse a uai.cl, donde vamos a seguir. Muchísimas gracias, Kim, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a usted por su atención. Tengan muy buenas noches. El próximo seminario será el próximo jueves a las 6:30 y ya será, ya les llegará invitación, sabrán de qué se trata. No lo quiero decir todavía, pero ya muy luego vamos a decir cuál es el próximo seminario. Es el próximo jueves 24 a las 6:30. Muchísimas gracias y hasta ese día, muy buenas noches. Estamos fuera. ¿Estamos en la UAI ahora? Sí. Javier, entonces te paso la palabra a ti. Sí. Kim, gracias de nuevo porque ha sido muy lleno de información y llena de muy buenas respuestas. Me gustó mucho la idea final que planteabas en la pregunta anterior sobre cómo la Corte, el choque de trenes, realmente tu solución la encuentro muy, muy interesante.
esta idea de hacer un partnership en vez de... No, pero quería preguntarte que algo que están rondando y que tiene que ver con que la Constitución busca cierta coherencia. Tiene que ser un sistema, no puede tener piezas que no encajen. Y a mí me tocó alguna vez evaluar esto de que había modelos de democracia, por ejemplo, una democracia participativa, la Suiza, o Uruguay, que en América Latina es el país que más recurre a los referéndums. Y hay algo particularmente incompatible entre una decisión que eche abajo una decisión de democracia directa. Es muy difícil. Cuando el pueblo, por decirlo así, se ha pronunciado antes de ayer de una manera categórica, o sea, no me parecía raro a mí que Suiza no tiene una justicia constitucional muy activa. Y en el caso de Uruguay es parecido. Entonces, lo planteo porque en Chile hay mucha demanda que puede tener que ver con el desprestigio de los partidos que se ha trasladado incorrectamente, a mi juicio, a un desprestigio de la democracia representativa y una enorme demanda por democracia directa, que tiene muchos problemas, aunque también tiene bien conducida, como David Altman lo ha planteado, es una cosa que puede ser un aporte. Pero ¿cómo ves tú esa interacción entre una corte constitucional y mecanismos de referéndum particularmente nacionales? Porque hay cultural e históricamente una cierta tensión entre ambas. Yeah, so I completely A agree. ver, sí, estoy absolutamente de But again, que hay you una know, tensión. Pero nuevamente, no quiero decir que un buen diseño puede resolverlo todo, pero sí puede ayudar. En Hungría hubo un procedimiento de referendo, pero el Tribunal Constitucional decidía las preguntas. Entonces las personas proponían preguntas y venían en distintas causas hacia el Tribunal Constitucional y era este el que decidía si era el tipo de pregunta que podía proponerse como referendo o no. Entonces, al principio dijo, no se puede enmendar la Constitución en base a referendos, pero sí puede haber referendos que pueda ser asesor hacia entidades que tengan la capacidad de reformar la Constitución. Entonces, la Constitución estableció reglas que permitían que se pudieran hacer referendos, pero que no era simplemente right? So echar a la Constitución afuera por la ventana, no, sino que tendríamos que tener referendos de manera tal que fueran compatibles con todo el orden. Entonces, uno de mis problemas sí con los referendos es que generalmente tienden a ser en base a una pregunta. ¿Debe permitirse el matrimonio homosexual, por ejemplo? Entonces hay una pregunta y una pregunta es una pregunta. ¿Se puede permitir ese tipo de matrimonio? Eso requiere cambios en la legislación sobre matrimonios o algunos otros temas relacionados con algunos derechos, pero no afecta a partes importantes o grandes de la Constitución. Pero si tenemos un referendo, por ejemplo, un plebiscito, debe haber un impuesto a la renta personal. Bueno, cambia un poco la cosa porque las consecuencias de eso es para el sistema más. and the citizens aren't Y answering. los ciudadanos no se les pide necesariamente que consideren cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra. Entonces hay algunos tipos de preguntas que se permiten o que son más adecuadas para un referendo, para un plebiscito, sin necesariamente interrumpir todo el orden legal. En cambio, hay otros tipos de preguntas que realmente pueden alterar el gobierno o la forma de gobierno o generan condiciones que no siempre se pueden cumplir. Entonces, yo creo que sí, el referéndum tiene un papel que jugar y me gusta el sistema de Hungría donde los tribunales constitucionales se toman la decisión final sobre cuáles son las preguntas o el tipo de preguntas en torno a un tema que puede decidirse en función de un plebiscito, porque hay otras preguntas que requieren de una reestructuración un poco más amplia y generalmente el Tribunal Constitucional no aceptaba eso. Así que creo que sí se puede hacer, pero dentro de ciertos límites. ¿Cree usted que es un problema
que se puede afectar la legitimidad de las cortes constitucionales. Que se pueda predecir las votaciones de sus integrantes. Por ejemplo, si pensamos en la Corte Suprema de Estados Unidos, uno puede adelantar que Alaito va a fallar de una forma y Sotomayor de otra. ¿Afecta eso la legitimidad de la sentencia o no? Such a good question. Muy buena pregunta. A ver, una de las cosas que me gusta sobre el Tribunal Constitucional alemán, y que también es válido en el húngaro, en el ruso, el francés, es que las decisiones de estos tribunales no van firmadas. Uno no sabe en realidad quién la redactó y uno no sabe en realidad quién necesariamente la aprobó. Por ejemplo, en Alemania, en donde cada panel del Tribunal Constitucional tiene 8 jueces, el tribunal garantiza que por lo menos hubo 5, pero podrían haber sido... en Alemania uno solo escribe de forma separada el voto disidente, solo si hay un punto en que uno cree que haya que decirlo públicamente. Entonces, la disidencia no es muy frecuente, aun cuando las decisiones unánimes tampoco son muy frecuentes. Pero lo que se obtiene es una decisión de un tribunal en sí. Ahora, en el Estados Unidos uno sabe los nombres de los jueces y cómo votan. Todo el mundo lo sabe, de cómo votan sus nombres. El problema hay cuando firman sus opiniones o sus sentencias es que la justicia, a ver, que el juez Smith, no vamos a nombrar uno real, le parece que tiene que desarrollar la teoría de Smith sobre cualquier cosa. Y luego eso significa que él está escribiendo para sí, para sus partidarios y no para la institución. Lo que importa en el derecho constitucional es que uno entienda cómo funciona la institución. Y si uno no entiende cómo decide esta institución, entonces es muy difícil para que las demás ramas del gobierno efectivamente entiendan qué es el derecho constitucional. Me acuerdo una de entrevistas en Hungría en la década del 90, había una línea que se estaba desarrollando que no era muy coherente. Y un miembro del Parlamento me dice, es como ir por el camino. El Tribunal Constitucional viene en contra, sin luces, sin las luces. ¿Cómo se evita? ¿Cómo uno hace el quite si uno no sabe que viene? Tiene que ser predecible al nivel de institución para las demás instituciones del gobierno puedan trabajar con ella. Y de hecho, yo dejé de hacer clases de Derecho Constitucional en Estados Unidos hace 20 años y dejé de hacerlo porque yo ya no podía predecir cuándo el tribunal, lo que iba a hacer el tribunal en general. ¿Cómo uno puede enseñarle a los alumnos si uno no sabe lo que está enseñando? Es muy difícil enseñar derecho constitucional en Estados Unidos hoy día. Una decisión del Tribunal de la Corte Suprema, digo, en Estados Unidos, que plantea el Obamacare, la ley de Obamacare. Todo el mundo sabía que probablemente iba a desaparecer hoy día. Y no, 7-2. ¿Quién lo iba a decir? Lo respaldaron. Estamos en una situación en Estados Unidos donde por el hecho de que todos los jueces le está hablando a su propio público y firma con su nombre, uno no puede predecir lo que va a hacer el colectivo. Estoy a favor de los tribunales constitucionales que tengan opiniones no firmadas para que un juez pueda hacer algo en un caso y algo que sea probablemente incoherente con su propio punto de vista en el caso siguiente. En tanto, en general, el tribunal tome decisiones coherentes. Si no, entonces genera un descrédito y otras instituciones pueden no, no van ¿cómo van a poder seguir una
una decisión si no se entiende. Estoy a favor de estas decisiones no firmadas, pero desafortunadamente en muchos casos no se pueden cambiar. Ustedes lo pueden cambiar en su Tribunal Constitucional. Javier. Efectivamente hay un comentario más que una pregunta, hay muchos temas locales que las recomendaciones que Kim usted nos ofrece. Acá en Chile tenemos, yo diría, la mochila del concepto de Corte Constitucional va a ser muy fuerte. Me explico. Esta Corte fue diseñada para proteger un modelo económico. Esto fue reconocido por el redactor de la Constitución o el ideólogo de la Constitución de la dictadura, que lo puso por escrito con una candidez que yo no podía entender. Decía, esta Constitución está destinada a forzar a que nuestros adversarios, o sea, los demócratas disidentes, hagan más o menos lo que uno haría. Entonces, partió partisana, con una misión, y la cumplió cuando se desactivó el mecanismo de los senadores designados y hubo un primer gobierno que intentó desmantelar algunos elementos de ciertas cláusulas constitucionales muy ortodoxas, neoliberales. Y yo creo que ahí eso dejó o sea, incluso se ha hablado, digamos, de asilar en la Corte Suprema con todos los problemas que eso pudiera tener en otros países. En Chile hay bastante ambiente. Ahora, algunos que tenemos dudas de eso, pensamos que el problema es que se podría politizar la Corte Suprema, que es muy importante para hacer todas aquellas... Porque el gran violador de derechos fundamentales en Chile y en toda América Latina es el Ejecutivo, más que el Legislativo. Y en realidad, cuando una Corte Suprema echa abajo acciones del Ejecutivo que no sean legales, tiene como su partner al Congreso. En cambio, cuando un tribunal, digamos, se despacha una ley, la declara nula, se opone, digamos, a ambos ramas las otras dos ramas, el Ejecutivo y el Legislativo, y ahí necesita mucho apoyo popular. Y me da la impresión de que en Chile está muy instalado. El control preventivo le hizo un daño enorme. Y además el presidente nombró a una persona muy cercana que con voto dirimente echaba bajo leyes. O sea, todo lo que pudo estar mal respecto a muchas de las recomendaciones que usted hacía no se llevaron a cabo. Y yo creo que eso es algo que va a ser muy complicado. He hablado incluso de estrategias un poquito absurdas, como cambiarle el nombre, pero yo creo que ahí está por verse. Los abogados apoyan un tribunal todavía. Hay una especie de constituency de abogados a favor del tribunal, pero hay harto ambiente, creo yo, de que si va a haber justicia constitucional debiera estar en la Corte Suprema. Y la pregunta que le haría es, ¿cuáles son los problemas que usted ve desde su perspectiva respecto de esa estrategia de alojarlo en una Corte Suprema? Nos quedan muy poquitos minutos. Nos quedan 2 minutos, Kim. Yeah. So I guess what I would say is that if you think the Lo que Constitutional te Court diría es que si el Tribunal Constitucional es político y está metido en un modelo antiguo, esperemos a ver el Tribunal, la Corte Suprema, donde están ahí de por vida los jueces. No cambian, no cambian rápido hasta que llegan a la edad de jubilación. Los jueces del Tribunal Constitucional normalmente tienen mandato que les permite rotar. Eso hace que el Tribunal Constitucional sea más responsable políticamente que una Corte Suprema. Por lo tanto, eso creo, esa es una razón por la cual yo prefiero mandar muchos de estos temas al Tribunal Constitucional. Ahora, yo sé que había una controversia respecto de uno de los fallos del Tribunal Constitucional en Chile por esta inclinación neoliberal de la Constitución actual. A ver, pero un ejemplo interesante. En India, el Tribunal Constitucional, o la Corte Suprema en ese caso, defendía el derecho de la propiedad privada contra todos los esfuerzos de hacer un Estado más social, una de las razones por las cuales Indira Gandhi declaró la emergencia en la década del 70. Y aunque el país estaba en estado de emergencia,
la Constitución se modificó para sacar el derecho a la propiedad privada. El mismo tribunal, al final, querían demostrar que aplicaban la Constitución. Entonces, cambiaron completamente a un tribunal socialdemócrata porque había cambiado la Constitución. Entonces, quizás el modelo económico que está muy metido en la Constitución chilena puede ser un modelo económico distinto. Los mismos jueces pueden cambiar. Ahora, no los conozco personalmente, aun cuando conocí a algunas cuando estuve en Chile, no sé nada. Pero lo que sí he visto es que los jueces que siguen la Constitución cambian cuando cambia la Constitución. Y si son buenos jueces lo van a hacer, porque así tiene que ser. Lo otro, estaba hablando de la anulación de las leyes. Eso plantea el ejercicio más difícil en una democracia de un poder judicial. En Hungría, la frase sería actos normativos. Los tribunales tienen que poder analizar los decretos y poder analizar las decisiones administrativas. La jurisdicción del Tribunal Constitucional, cuando se está definiendo, es absolutamente vital que revise en tiempo real, especialmente en un sistema presidencial, si Chile va a mantener el sistema presidencial. El Tribunal Constitucional tiene que poder analizar en el Ejecutivo y en el Legislativo, no solamente los estatutos. Esta es otra manera que la jurisdicción efectivamente tiene que modificarse. Entonces, a ver, creo que como lo entiendo, con como se quiere cambiar la Constitución en Chile, el deseo de tener otro tipo de sociedad, una buena razón para cambiar la Constitución, y es una muy buena razón para pensar cómo esta nueva sociedad se puede defender cuando es nueva. El desafío, Javier y todo el mundo lo va a entender esto, tiene que pasar del papel a la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo se saca un documento de esta asamblea y se trata de llevar a la vida real? Ahí es donde sirve tener una institución como un tribunal constitucional que permita este foco para los anuncios respecto de cómo esta nueva constitución va a operar. Porque todo el mundo está tratando de entender por sí mismo. Si hay tribunales, cortes haciendo pronunciamientos, pero que no se publican como decisiones con los sistemas de derecho civil. ¿Cómo alguien va a saber qué significa esta nueva constitución? Por lo tanto, el tener un punto focal, central, jueces que se hagan responsables, de, que darle realidad a la nueva constitución. Ese es el objetivo. Y lo he visto que sucede. En Hungría una transición, en Rusia también. Costó, pero cuando Yeltsin sacó a los tanques y detuvo el Tribunal Constitucional puede decir no. Fue realmente sorprendente. El presidente del Tribunal Constitucional que seguía diciendo, no era presidente, pero volvió, pero literalmente los servicios de seguridad llegaron a su casa y le mataron al gato, así de malo fue. No lo mataron a él, pero le mataron al gato. Es un tema serio, sería. Bueno, estos jueces se sintieron intimidados y siguieron actuando. Pudieron pararse frente al orden constitucional y tienen que tener el respaldo de los ciudadanos. Por lo tanto, yo soy optimista. Soy optimista porque los ciudadanos han hablado y han dicho, tiene esta opción de una nueva dirección y de un ente independiente que les fije este nuevo curso. Entonces yo lo voy a ver esto con mucho interés, porque me interesa mucho, porque tengo mucha esperanza, le tengo mucha fe a lo que ya ha hecho el público chileno. Muchísimas gracias, Ken. Ha sido una oportunidad extraordinaria, ha sido una exposición muy completa que ha abordado un montón de temas. Es un tema que va a seguir dando vueltas en nuestra cabeza y va a estar muy presente sin duda en las discusiones de la convención. Muchísimas gracias por tu aporte, Kim. Muchísimas gracias, Javier, por tus excelentes comentarios y preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están oyendo. Muy buenas noches. Thank you. Nice to see you. It's great to see you. I hope in person soon.
Me too. Fantástico verlos y ojalá nos podamos ver en persona ya luego. Mi visita a Chile fue uno de los mejores momentos de mi vida. Ojalá que nos podamos juntar ahí ya pronto. Safety soon. Yeah.